Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a... Todo bien, doctor, gracias. ¿Todo bien? Qué bien, bien. Vamos a estar poniendo los documentos mientras esperamos que se nos unan algunos compañeros más. Un minutito nada más les vamos a dar. Bueno, ya vamos a acabar el anterior tema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este que es mucho más interesante, ¿no? Ya tenemos el Código Tributario, la Ley 844-83 por si acaso, y esto que es, bueno, nuestro material de apoyo, ¿no? Eh, bueno, es una lección larga nomás, y, pero también es así de importante, ¿no? No podríamos tratarlo de una manera más resumida porque solamente estaríamos omitiendo aspectos que son importantes para la lección, ¿no? Y los ilícitos tributarios, ese, bueno, es cuando se cometen o cuando se defiende al contribuyente ante algún supuesto ilícito tributario, entonces es cuando más se aplica el trabajo de los abogados, ¿no? Porque después es todo contable, tributos, ¿verdad? Pero los ilícitos, son figuras jurídicas, ¿no? Entonces ya es de ahí donde entra la actuación de los profesionales abogados tributaristas, ¿no? El, que es siempre cuando se trata de la defensa del contribuyente es cuando le determinan una obligación o le dicen que no ha cumplido un deber formal o que ha incumplido alguna obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, un contribuyente recurre a un abogado tributarista o especialista en derecho tributario para que le pueda asesorar, obviamente apoyado de un contador. Entonces, esta lección es muy importante, ¿no? Para poder actuar en defensa del contribuyente en el ejercicio eh, libre de la profesión, ¿no? Entonces, como ilícito, ¿verdad? Bueno, es una palabra que se entiende al oírla simplemente, pero bueno, es una expresión de carácter genérico, ¿verdad? Es algo general cuando decimos, eso es un ilícito, eso es ilícito, ¿verdad? Eso es ilícito. Lo que queremos decir es que está contrario a la ley, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que sea un delito, ¿no ve? Porque un delito es una figura penal, antijurídica, calificada como tal en el Código Penal, ¿no? Y que además conlleva una pena privativa de libertad. Pero el ilícito es un término mucho más genérico, ¿no? Incluye también delitos tributarios, pero también incluye otra clase de actitudes que infringen las normas, bueno, en este caso de corte tributario y tributario aduanero también, porque las normas aduaneras son también normas de corte tributario. Entonces, un ilícito, ¿verdad? Como acabamos de explicar, una expresión genérica que abarca a dos subespecies específicas, ¿verdad? Que hacen referencia a una actitud del sujeto pasivo que en todo caso resulta o representa una infracción de las normas de corte tributario, ¿no? Y estas 12 especies a las que se hace referencia, o estos 12 contenidos de los ilícitos tributarios, ¿no? El, son el delito tributario y la contravención tributaria, ¿no? Ambas son infracciones a la norma tributaria y vamos a verlas muy a detalle en esta lección más adelante. Estos ilícitos tributarios, ¿no? Ya sean de tipo este, contravencional o de tipo delictual, ¿no? Su nota característica es que infringen o incumplen una norma tributaria, ¿verdad? Una norma que me dice, si tu NIT termina en 6, tienes hasta el 19 de cada mes para declarar, ¿no? Y si no, multa, ¿no? Entonces, si no he cumplido, he cometido pues un ilícito tributario, ¿verdad? No he cumplido mi deber formal, pero no es un delito, no me voy a ir a la cárcel por haberme olvidado declarar el 16, ¿verdad? Y que vaya a llenar el 17.
O en fin, que espera que me fiscalice la administración, ¿verdad? Pero no me voy a ir pues así por ese descuido a dormir al lado de los delincuentes de verdad, ¿no? Entonces, por eso es que se subdividen las infracciones tributarias, ¿no? Y tenemos esa clasificación que acabábamos de mencionar en el anterior punto. Ahora, el Código Tributario y otras normas administrativas y reglamentarias también prevén una serie de obligaciones tributarias que tienen que ser cumplidas a cabalidad por el sujeto pasivo o bien por el tercero responsable, que como hemos visto es el que sustituye al sujeto pasivo en el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales, ¿no? Entonces el Estado, la administración se entiende con este tercero responsable. Eh, ahora, esta serie de obligaciones, ¿no? Se traducen en dos tipos de deberes, ¿no? Que son el deber formal y el deber material, o la obligación material, la obligación formal, como queramos llamarle, ¿verdad? Deber y obligación son dos términos que son sinónimos, ¿verdad? Y quiere decir que si no realizo lo que la ley me manda, voy a obtener una sanción, ¿no? Entonces, tengo la obligación de dos tipos en cuanto a derecho tributario se refiere, ¿verdad? La obligación material que es pagar y la obligación formal que es cumplir con las solemnidades previas al pago, ¿no? Y de esos tipos de obligaciones nos habla nuestro código tributario en sus artículos 13 y 51 que los vamos a ver para definir bien la obligación material, ¿no? En el 13 nos da un concepto de obligación tributaria que constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales, ¿no? En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por la ley especial. Entonces, bueno, aquí está definiendo, en realidad, como ya habíamos señalado en la lección de la relación tributaria, a la relación jurídico-tributaria, al señalar que se constituye en un vínculo, ¿verdad? Pero el código dice la obligación constituye un vínculo, ¿no? Habíamos visto que la obligación es el deber, ya sea material o formal, y el vínculo es la relación, ¿verdad?, que existe entre sujeto activo y pasivo. Entonces, ya hemos sobrepasado ese tema, ¿verdad?, ese análisis de que el código está confundiendo los conceptos en el artículo 13, ¿no? Cuando quiere definir a la obligación, pero en realidad habla de la relación, ¿no? Y de acá podemos rescatar, ¿no? Que dice un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure con garantía real. Y aprovecharemos para dar un ejemplo de cómo la administración tributaria incumple, pues esto, ¿no? El, ¿Qué pasa eh, bueno, si una persona es deudora de otra, ¿verdad? El, eh, y realiza su hipoteca, ¿no? Y luego vienen las obligaciones tributarias, ¿verdad? Sobre este mismo bien, por ejemplo. Y la norma o la tributaria señala que el bien que genera la obligación tributaria es pues prenda preferente para la administración. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a cobrar con carácter preferente a las otras obligaciones los impuestos, ¿no? Primero se va a pagar a la administración tributaria, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el caso y bueno, eso ya en desmedro de los otros acreedores, aunque su hipoteca se haya constituido cronológicamente antes, pues, que la fecha de la resolución determinativa de deuda tributaria. Ahora, el- ¿qué pasa cuando, digamos, vamos a revisar un caso práctico, ¿verdad? De cómo esto no se cumple por la administración, ¿verdad? Dice un vínculo de carácter personal. Entonces, eso quiere decir que o bien el sujeto pasivo, o bien el tercero responsable, ¿verdad? Es el único que tiene que cumplir el tributo, el único obligado, ¿no? Y en su caso, contra ellos nomás tiene que dirigirse la administración a efecto de procurar el cobro o recaudar los tributos. Pero ¿qué pasa
cuando yo presto dinero, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir ya a un caso práctico, ¿no? Que pasa y muy comúnmente acá, ¿no? El, el impuesto del régimen complementario al impuesto al valor agregado, el RCIVA, ¿verdad? Es un impuesto que va a gravar otras formas eh, eh, otras formas de ingreso y otras formas de consumo diferentes al IVA para complementar toda la actividad, ¿verdad? Y entre ellas, bueno, vamos a ver, dice, con el objeto de complementar el régimen, el impuesto al valor agregado, crearse un impuesto sobre los ingresos a las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de inversión de la inversión de capital, del trabajo, de la aplicación conjunta de ambos factores, ¿no? Entonces, estos conceptos no estaban pues contemplados por el IVA, ¿verdad? Porque no son ventas de bienes ni de servicios. Son ingresos, por ejemplo, por el trabajo o por sucesiones indivisas, dice, o sea, por efecto de la herencia, ¿verdad? De algunos, eh, bueno, de algunos activos o pasivos que están alcanzados por el RCIVA, ¿no? Pero lo que nos importa es el provenientes de la inversión de capital. La administración considera que un préstamo es una inversión de capital, ¿verdad? O una colocación de capital, ¿no? Entonces, dice, a los ingresos provenientes de la colocación de capital, sean estos intereses, dice, ¿verdad? Rendimientos de cualquier otro ingreso, ¿verdad? Por eso dicen que a los préstamos entre las personas naturales les alcanza el RCIVA, ¿verdad? A los préstamos que realizan las entidades de intermediación financiera no les alcanza el RCIVA, les alcanza el ITF, ¿no? Pagan otros impuestos diferentes, ¿no? De entre los vigentes, pero no pagan el RCIVA, ¿no? El RCIVA, según la administración, tienen que pagar las personas naturales que realizan estas operaciones de préstamo. Ahora vámonos al caso de que, bueno, por ejemplo, una persona A, ¿verdad? Vamos a- vamos a ver si se puede hacer. Digamos que una persona A, ¿verdad? Le presta a una persona B una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero como la persona A le da tanto dinero y quiere asegurarse el pago porque bueno, ninguna actividad económica es segura, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a hipotecar, ¿verdad? El bien de la persona, un bien de la persona B, una casa o un auto o un bien sujeto a registro, ¿no? Entonces, digamos una casa, ¿verdad? Se lo va a hipotecar su casa, ¿no ve? Entonces, como la notaría y derechos reales son agentes de información de impuesto, ¿qué va a pasar? Van a pedir las boletas, ¿verdad? De los pagos de impuesto o las declaraciones juradas, ¿verdad? Que den cuenta del cumplimiento de estos, del RCIVA, ¿verdad? ¿Por qué? Por el interés, ¿verdad? O sea, se va a cobrar el 13% sobre el interés que tú recibas. Por ejemplo, prestas 10,000 bolivianos, ¿verdad? A 12 meses, a un año, ¿verdad? Al 3% a cada mes, ¿no? De interés. Sobre ese 3% te van a cobrar este impuesto. Pero ¿quién tiene que pagar? El que recibe, pues, el interés, ¿verdad? El acreedor. Pero ¿de quién está hipotecado su bien? ¿No? ¿De quién está anotado su bien? ¿A quién se lo han hipotecado por haberle dado la plata? Al deudor, ¿no ve? Ahora, ¿qué va a pasar cuando el deudor acabe de pagar la deuda? ¿No ve? El acreedor, ¿para qué va a pagar impuestos, no? ¿Qué le importa? No se inscribe, no te entrega la factura, no nada, porque el RCIVA se puede descontar con cualquier factura, ¿no ve? Entonces, podría tal vez no pagar ni un peso de impuestos, pero sí tiene que cumplir las obligaciones formales, pero como le vale, no cumple, ¿verdad? Y le pagan el interés, el capital, y firma
el documento de cancelación de gravamen se llama, para que uno deshipoteque sus bienes, ¿no? Ese documento dice que tú has pagado todo el monto que corresponde a capital e intereses a entera satisfacción del acreedor y que no te va a reclamar posteriormente por ese concepto. Entonces, eso se inscribe en derechos reales para que te deshipotequen tu bien, para que se anule la hipoteca. Pero, como hemos dicho, ¿verdad? Derechos reales y la notaría que tiene que elaborar la escritura pública de cancelación de gravamen van a exigirte el pago o el cumplimiento de este impuesto que es el RCIVA. Entonces, ¿a quién le interesa desgravar su bien? Al deudor, ¿verdad? Al que no debería pagar, al que no ha recibido el interés, como dice la ley. En todo caso, es el que ha pagado este interés, ¿verdad? Pero como del acreedor no le afectan sus bienes, ¿verdad? ¿Qué le importa? ¿No? Entonces el deudor va a tener que ir y pagar la deuda a nombre del acreedor. Incluso va a poner su nombre en la boleta de pago, en la boleta 1000, porque en boleta 1000 se pagan los tributos, bueno, la deuda tributaria, ¿verdad? Los tributos atrasados. Entonces, en esa boleta, ¿qué va a poner? Nombre del sujeto pasivo, dice, y va a tener que poner el nombre del acreedor como si él estaría pagando, porque es su obligación, ¿no? Pero yo quiero desgravar mi bien como soy deudor, quiero venderlo, tal vez quiero dárselo a mis hijos, o quiero sacar plata del banco, o cualquier eh, otra disposición de ejercicio del derecho propietario. Entonces, no voy a poder porque va a estar grabado, y para desgravar voy a tener que pagar yo el impuesto. Y después, obvio, le puedo hacer un proceso de acción de repetición para que el acreedor me devuelva, pero nunca es seguro, ¿verdad? Además, tengo que gastar más tiempo y más dinero. Entonces, ahí ahí deja muy de lado la administración, como pueden ver en el ejemplo, el carácter personal de la obligación tributaria y se van al tema netamente real, o sea, a la garantía, ¿verdad? O a los bienes, ¿no? Deja de lado todo este vínculo de carácter personal y se vuelve un vínculo de carácter real, ¿verdad? Porque afectan un bien, un patrimonio, y si alguien quiere ejercer su derecho propietario, aunque no sea el sujeto pasivo, va a tener que pagar, pues como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el carácter personal de la obligación o de la relación jurídico-tributaria? Eh, bueno, a criterio de la administración se cumplirá o no se cumplirá, supongo, ¿no? Pero la norma establece una sola cosa, ¿verdad? Y bueno, uno podrá presentar recursos y más recursos, ¿verdad? Pero está limitado por la voluntad del cliente, ¿no? Porque tal vez el cliente dice, no, ¿sabes qué? Déjalo ahí nomás porque me voy a fregar mi régimen de reducción de sanciones que establece el 156, ¿no? Y, y si seguimos pidiendo recursos y recursos y al final no sale porque nada es seguro, ¿verdad? Menos una resolución judicial en estos tiempos. Entonces, ¿qué van a decir? Prefiero beneficiarme pues eh, de este régimen de reducción de sanciones. Ya no presentamos ni recurso de alzada, ni recurso jerárquico, ni una acción constitucional, mucho menos, porque prefiero beneficiarme de este 80% de la reducción de sanciones. Entonces es como que un escudo de la administración para que saque resoluciones contrarias a las normas, ¿verdad? Y sin ningún fundamento jurídico. Y el contribuyente diga, ah, no, prefiero pues pagar nomás así porque ya se está subiendo la deuda y además no me va a beneficiar ya el régimen de reducción de sanciones cada vez menos, ¿no? Entonces, vas a ir y vas a pagar, pues es lamentable, ¿no? Pero eso es. Así que esa es la obligación, material, ¿no? Y no hemos revisado lo que dice el artículo 51 también al respecto, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que la obligación material es el depósito efectivo a favor
de la administración tributaria una vez cumplida la obligación formal en la entidad de intermediación financiera habilitada. Vamos a ver qué dice el 51. Ay, pero el no lo ubico. Entonces, aquí está, ¿no? ¿Qué dice? La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se extingue con el pago total de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, esa es la obligación material, ¿verdad? El pago de la deuda, pero la deuda tiene que ser previamente determinada, ¿no? Ya sea por mí en una declaración, por el sujeto pasivo o el contribuyente en una declaración jurada, o por la administración en una fiscalización o en algún proceso eh, que hagan para determinar deuda tributaria. Así que eh, primero hay que cumplir la obligación formal, ¿verdad? Como ya les había señalado con anterioridad, ¿no? Puedo cumplir mi obligación formal y no cumplir mi material, puedo declarar y no ir al banco a pagar, pero me van a fiscalizar posteriormente y voy a tener recargos, ¿no? Pero, o puedo cumplir la formal y la material, que es la forma más perfecta de extinguir la obligación tributaria, o en su caso, eh, bueno, incumplo las dos, ¿no? Y voy a tener todos los recargos, pero eh, si solamente declaro y no pago, voy a tener interés y mantenimiento del valor, pero ya no multa por incumplimiento de deber formal, porque la obligación formal se ha cumplido, pues he declarado, ¿no ve? ¿Ya? Pero después va a tener el interés y el mantenimiento del valor, ¿no? Entonces, si no tienen plata, no sean tontos, ¿verdad? Igual declaren así, igualito, ¿no? Se van a ahorrar una buena multa, ver qué es la multa por incumplimiento de deber formal. Y sobre esa multa igual se aplican los recargos, igual tiene interés, igual tiene mantenimiento del valor. Así que, y luego hacen pues ya su rectificación, su boleta 1000 para ponerse al día, ¿no? Entonces esa es una opción, pero nunca puedo intentar cumplir la obligación material sin antes haber cumplido esta, ¿no ve? Porque si no sé cuánto voy a pagar, si no me he determinado yo y no me ha determinado la administración, ¿cómo voy a ir pues al banco? ¿Qué diciendo? Si con mi carnet de identidad, pues quiero pagar mi IVA. ¿Dónde está el código? No sé. ¿Y cuánto quieres pagar? No sé. ¿No? Entonces, tengo que cumplir con la obligación formal primero. Ahora, en cuanto a los ilícitos, ¿no? Hay algunos que señalan que hay que castigarlos más gravemente y otros que hay que diferenciarlos, ¿no? Eh, Al respecto, el tratadista von Rouge, ¿no? Que es un tributarista muy conocido, señala que la realización de maniobras destinadas a sustraerse de la obligación tributaria no importa un mero atentado a los derechos pecuniarios de un sujeto, que es el Estado, o una desobediencia a las órdenes de la administración pública, sino que significa alterar el orden jurídico y los principios a la moral pública. Entonces, en resumen, para este tratadista, ¿verdad? Cualquier infracción a la norma tributaria debería ser castigada de la norma más severa, ¿no? Porque alteran el orden jurídico tal cual lo hacen cualquier otro delito que está tipificado en el Código Penal. Pero bueno, no, no es la línea que sigue el Estado y vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? También se señala que al incumplimiento de las obligaciones tributarias, la norma establece sanciones por la inobservancia de estas normas, ¿no? Porque si no tendría este carácter coercitivo, ¿verdad? De poder imponer sanciones, entonces el sujeto pasivo no tendría un verdadero deber de cumplimiento, ¿verdad? Sino sería algo más selectivo, ¿no? Algo más voluntario, sería un aporte, ¿verdad? ¿No? No sería una obligación tributaria.
Porque si no existirían sanciones, entonces incumpliría y no pasaría nada, ¿no? Toda norma, toda ley, cualquiera sea su rango, tiene que establecer algunas sanciones al incumplimiento, ¿verdad? Porque de eso se trata el carácter coercitivo que contienen todas las normas. Y si no establecen sanciones al incumplimiento, entonces no son efectivas, ¿verdad? Ahora, la sentencia constitucional plurinacional 29-2013 nos señala que la finalidad de establecer sanciones a los incumplimientos materiales o formales es salvaguardar y propiciar y restablecer el orden que la ley propugna, pero eh, no en los términos tan extremistas como señala el tratadista, ¿verdad? No que toda infracción tributaria se va a sancionar con una pena privativa de libertad o va a ser tratada como si fuera eh, un delito más de los que está tipificado en el Código Penal, ¿no? Sino que se van a establecer rangos y según estos rangos se van a establecer también diferentes sanciones a a los diferentes incumplimientos de las obligaciones tributarias, ya sean materiales o formales, o ambas. Entonces, podemos decir que se consideran ilícitos tributarios las acciones, pero también las omisiones, ¿verdad? Porque puede ser que yo no declare porque me he olvidado o eh, o porque no he querido, pues, ¿no? Pero como eso no se puede ya dilucidar, ¿no? El foro interno, ¿no? Solamente para la administración e incumplido, ¿verdad? Entonces, son acciones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que infraccionen normas tributarias y que estén tipificadas y sancionadas como tales por la ley, ¿no? El, no son las normas las que tienen que estar sancionadas como tales por la ley, porque ya son leyes, ¿verdad? Ya son reglamentos, decretos, ¿no? O normas administrativas, ¿no? El, el ilícito es lo que tiene que estar eh, expresamente tipificado y sancionado como tal por la ley. Tiene que decir ilícitos tributarios. Se consideran ilícitos tributarios, ¿no ve? Las contravenciones y los delitos, ¿no? Las contravenciones son ta, 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 ta. Los delitos tributarios son ta, 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 ¿no? Y bueno, eso más o menos es lo que hacen las normas, ¿verdad? El, el, el Código Tributario apoyado de las resoluciones normativas de directorio, como vamos a ir revisando, ¿no? En la lección. Así que bueno, vamos viendo lo que señala nuestro artículo 148 del Código Tributario, ¿no? Dicen, constituyen ilícitos tributarios acciones o omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, ¿no? O sea, normas tributarias que me obliguen al pago o que me obliguen a realizar alguna solemnidad. Tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias, ¿no? Entonces, no solo las que estén en el código. El contrabando, que es una figura también, digamos, de aduanas y también penal, ¿verdad? Bueno, todos los delitos tributarios son también penales, ¿no? Porque interviene el Ministerio Público, se tramitan ante el juez en lo penal y todo, ¿no? Pero estos, estos delitos, ¿verdad? O es especial, perdón, el derecho tributario, porque este delito de contrabando, que infracciona una norma tributaria, ¿verdad? Y que conlleva una pena privativa de libertad, el- si es menos de 200.000 UFBs el tributo omitido en el contrabando, entonces se trata de una contravención. Si es más de 200.000, se trata de un delito, ¿no? La misma actitud tipificada de dos maneras diferentes. Entonces, eso es algo especial en el derecho tributario, ¿no? Y como pueden deducir ustedes,
de este ejemplo, las contravenciones, ¿no? Los delitos conllevan penas más graves que, que las contravenciones. Entonces, tienen que ser también infracciones mucho más graves los delitos y las contravenciones tienen que ser infracciones mucho más leves. Por ejemplo, supongamos, como hemos dicho al principio, que me he olvidado declarar pues en la fecha determinada, ¿verdad? Y voy al día siguiente, no me va a esperar pues con la policía, la administración tributaria, ¿verdad? Va a decir, ah, no, usted se ha olvidado, ya pase por aquí, boom, a la celda, ya, ¿no? Entonces, tienen que ser sancionadas de otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? Pues afectar el patrimonio, ¿verdad? Multas económicas. Ahora, como estábamos analizando la norma, ¿no? Dice que los ilícitos son contravenciones y delitos tributarios, ¿verdad? Los delitos tributarios aduaneros son considerados como de orden público colectivo de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como base de la sanción penal. Y en materia de contrabando no se emiten las medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿no? Entonces, el parágrafo 2 y el tercero son estrictamente dirigidas al ilícito o al delito tributario aduanero de contrabando, ¿verdad? Que es introducir de manera ilegal las mercancías a territorio aduanero nacional. ¿Cuál es el territorio aduanero nacional? Toda Bolivia, ¿verdad? Pasar la frontera por donde no tenía que pasar, ¿verdad? A fin de evitar los controles aduaneros, eso es contrabando, ¿no? Y decimos la mercancía y no la mercadería, porque mercancía es antes de que pase el tránsito aduanero, digo, el control aduanero. Y una vez que ha pasado todos los controles, se vuelve mercadería, ¿verdad? Listo para ser consumido dentro de nuestras fronteras. Entonces, en el contrabando, ¿verdad? Como internan así un alto valor de bienes, dice que el delito es público, ¿verdad? Porque está afectando directamente al Estado, porque no le va a permitir cumplir sus fines, ¿no? Además es de múltiples víctimas, porque si el Estado no cumple sus fines, que se va a ver afectada es pues toda la sociedad, ¿verdad? En la prestación de los servicios básicos y la atención de las necesidades públicas. Y por eso se va a sancionar con todo el peso de la ley, como dice, ¿verdad? Con la pena principal más las agravantes como base de la sanción penal. Y no se admiten las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Entonces, si te encuentran con contrabando a nivel delictual, o sea, más de 200,000 UFBs, entonces a la cárcel, pichicho, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a quedar ahí y volvemos en unos 10 minutitos para seguir avanzando esta lección y para absorber todas las consultas que tengan, ¿no? Entonces, nos vemos en 10 minutitos. Les comparto el enlace en el grupo. Está bien, doctor. Hasta Está luego. bien, doctor.